A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Alba Cardalda, es psicóloga y neuropsicóloga, y presenta este libro con este título tan singular: Cómo mandar a la mierda de forma educada. Lo primero, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, el libro empieza con una pregunta que es ¿qué son los límites? ¿Tiene respuesta? Sí, sí, no, este libro no tendría sentido, ¿no? En él explico qué son y qué no son los límites. Los límites son todas aquellas barreras, normalmente simbólicas, que uno marca para proteger su integridad física o emocional, ¿no? Entonces, son, en el caso de las relaciones interpersonales, todas esas líneas que debemos establecer para sentirnos bien, para sentirnos protegidos y para construir relaciones sanas también con los demás, ¿no? Claro, al final está en todo, ¿no? Porque yo lo pensaba mientras preparaba la entrevista, es decir, los límites pueden ser la base para una buena relación de pareja, digamos, pero también para una buena relación laboral o para un buen desarrollo laboral. Para todo tipo de relaciones. Al final, las personas somos seres sociales y estamos continuamente en contacto con otras personas, conviviendo con otras personas, trabajando, relacionándonos todos los días, ¿no? Entonces, los vínculos, además, tienen un peso muy importante en nuestra salud mental y en nuestro bienestar. Por lo tanto, que sean sanos o que tengan un cierto nivel de calidad es muy importante para poder sentirnos bien, incluso para no enfermar, ¿no? Hay estudios que se ha visto cómo nos afecta nuestra salud física los diferentes tipos de vínculos. Lo que pasa es que entiendo que, digamos, establecer una definición concreta y precisa de los límites no debe de ser posible, porque cada uno tendrá los suyos. Exacto. Los límites son completamente personales y no se pueden decir unos límites que sean establecidos para todo el mundo, ¿no? Los límites para mí pueden ser muy distintos de los tuyos o de los de cualquier otra persona, de los de mi pareja, de los de mis amigos, de los de mis compañeros de trabajo. Por eso no se pueden dar por hecho y es tan importante que aprendamos a comunicarlos, ¿no? Porque lo que es importante para mí quizá no lo es para la otra persona. Entonces, la única forma que tenemos de entendernos y de saberlo es sabiéndonoslos expresar. Claro. Un camino de ida y vuelta, ¿no? Saber expresar cuáles son mis límites, pero comprender los tuyos también. Exacto, y respetarlos, no necesariamente a veces comprenderlos. Bueno, sí, por una extraña razón yo hilé las dos cosas, comprender y respetar para mí van juntos, pero bueno. Sería lo ideal y creo que es la mejor manera de poder relacionarnos, pero muchas veces, lo digo porque en consultas, es que no entiendo por qué a mi pareja necesita esto. Digo, bueno, a veces no es necesario que lo entendamos, ¿no?, sino que lo respetemos, igual que necesitamos que la otra persona respete los nuestros y no necesariamente los tiene por qué comprender. A veces hay que decir que no, porque consentir, por ejemplo, puede favorecer la toxicidad. Estoy hablando de relaciones de pareja ahora, por ejemplo. Sí, saber decir que no cuando tiene que ser que no es necesario, porque si no empezamos a ceder en aspectos que quizá para nosotros son dolorosos, que nos molestan, que van en contra de nuestros valores o nuestros principios. Entonces, es importante también diferenciar cuáles son nuestros límites negociables y los no negociables, ¿no? Para poder decir que no cuando para mí es algo que es infranqueable, pero también poder reflexionar o poder decir a veces no, pero a veces sí, en aquellos límites que para mí son negociables, porque es la manera que tenemos la otra persona y yo de poder ceder, de poder llegar a un consenso, de poder encontrar un punto medio, que al final también es muy necesario tener este rango de flexibilidad para con el otro, de manera que podamos, hoy unos días por ti y otros días por mí, y de esta manera podemos tener una convivencia un poco sana. Si no, sería algo muy rígido y llegaríamos probablemente a una relación donde uno es el dominante y uno manda y el otro siempre es el que tiene que ceder. Claro, estoy pensando en casos de violencia, ¿no? De violencia machista, por ejemplo. Los límites como indicadores. Pienso a lo mejor a alguna persona, sobre todo no sé por qué, pienso ahora en los jóvenes, las chicas jóvenes que tengan una relación, un novio y demás, que piensen que los límites son también indicadores de hacia dónde puede ir la relación, quizás. Completamente. Completamente. Mira, te voy a poner una situación personal de cuando yo era muy joven. Yo estaba saliendo con un chico y hubo un momento en una discusión que él me agarró del brazo y me apretó fuerte el brazo. Y eso para mí fue un límite no negociable, ¿no? Ahí se terminó la relación. Yo estaba enamoradísima de
él, ¿no? Era adolescente, de esos amores adolescentes. Bueno, para mí fue un límite que no se podía franquear. Entonces, a los jóvenes les diría que tienen que tener también muy claros cuáles son esos límites que no deben de permitir nunca que se traspasen, ¿no? Como pueden ser no solamente este tipo de agresión física, que no es de gran envergadura, pero es un inicio que nos marca una bandera roja muy importante, pero tampoco las faltas de respeto, los gritos, las manipulaciones, las mentiras, ese tipo de límites, o sea, ese tipo de señales es donde tenemos que marcar el límite. Mire, la culpa, ¿no? Poner límites o mandar a la mierda no significa ser culpables de nada tampoco, ¿no? Esto lo recalca en el libro. Sí, es decir, uno tiene derecho a mandar a la mierda, no necesariamente de esta forma tan explícita, ¿no? Quiero decir, a veces sí, quiero decir que cada uno puede encontrar su estilo y hay personas que lo harán directamente, ¿no? sin lugar a pérdida, y hay otras personas que preferirán otro estilo. Pero cuando es lícito, bien porque se nos ha faltado el respeto, bien porque ya hemos intentado de muchas maneras establecer esos límites de forma asertiva, de forma educada, y no se nos ha respetado, ¿no? Ahí tenemos el derecho a decir basta, ¿no? Hasta aquí. Y no tenemos por qué sentirnos culpables. Al final lo que estamos haciendo es protegernos e intentar mantener una paz mental, incluso un vínculo o una relación que esa distancia nos permita convivir en paz, ¿no? Entonces hay que saber decir basta o mandar a la mierda cuando sea necesario. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay gente a la que nos cuesta a lo mejor tanto decir basta o decir que no. Mire, y yo incluso apuntaba, no sabemos decirlo educadamente o simplemente no sabemos. Sí, y yo creo que una cosa va relacionada con la otra. Como no sabemos hacerlo educadamente y lo primero que se nos pasa por la cabeza quizá es demasiado grotesco o grosero o borde, entonces preferimos callarlo. Si eso que se nos ha ocurrido en la cabeza sabemos transformarlo en palabras más asertivas o más educadas, entonces ahí seríamos mucho más capaces de decir esto que necesitamos decir. Pero como no sabemos hacer esa transcripción de lo que se nos pasa por la cabeza a ese método más asertivo, entonces decidimos callar. Lo que pasa es que cuando callamos durante mucho tiempo, al final o bien explotamos y ya explotamos de la peor manera, o bien eso el cuerpo lo saca de alguna otra manera, ¿no? Es cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos esa angustia, cuando tenemos eso que no podemos dormir, ese nudo en el estómago. Entonces, algo tenemos que hacer con eso. Hablar. Al final es tan sencillo como eso y tan complicado a veces, ¿no? Bueno, eso porque a veces nos lo quedamos, ¿no? Hablar con la otra persona, con las otras personas. Pero hablando de hablar, el diálogo interno, que lo tenemos todos, ¿cómo se puede...? La palabra que tengo es gestionar. No sé si es la adecuada o no. Sí, el gestionar ese diálogo interno, ¿no? Intentar que en vez de ser tan negativo como nos ocurre, tenemos una tendencia principalmente negativa. Hablarnos pues, más desde la crítica, desde el juicio, sobreanalizando. Nos cuesta mucho también perdonarnos nuestros errores. Estamos continuamente viendo qué podríamos haber hecho mejor y pocas veces, oye, nos agradecemos o nos recompensamos lo que hemos hecho bien, nos lo reconocemos, tenemos esa manera de hablarnos que nos impulsa, ¿no? Y que nos motiva o que nos tranquiliza. Entonces, son patrones de habla o patrones comunicativos que tenemos con nosotros mismos que se puede ir mejorando. Pero claro, primero uno tiene que identificar cómo es ese diálogo interno, conocerlo y después ver en qué puntos se podría mejorar, ¿no? Digamos que podríamos entrenarlo. Sí, completamente. Es un entrenamiento, es un proceso de aprender a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Es como cuando uno siempre ha ido hacia casa por una misma ruta y decide que ahora va a cambiar de ruta y la va a hacer por otro lugar. Pues al principio quizá cuesta porque tenemos una ruta ya automatizada y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en acordarnos que queremos ir por otra ruta, pero una vez ya lo has hecho varias veces, pues ya se vuelve más automática esta nueva ruta, ¿no? Y vamos dejando de lado la otra. Pues en nuestras conexiones neuronales ocurre un poco lo mismo. Hay un patrón, hay una ruta neurológica que siempre utilizamos, pero cuando empezamos a utilizar otra, se va fortaleciendo cada vez más hasta que se automatiza. Y el patrón comunicativo con nosotros mismos funciona exactamente así. Claro, la escucho y pienso. Entonces, a veces simplemente hay que parar, a lo mejor contar hasta 3 o hasta 5
¿Y esto es posible en la actual sociedad en la que se va tan rápido, en la sociedad de las pantallas, del smartphone, de las redes sociales? Es complicadísimo. Es un límite que tenemos que ponernos a nosotros mismos, ¿no? O una disciplina, digamos. Sí, es una disciplina, el ser capaz de autoliderarse también, ¿no? Decir, yo quiero conseguir esto y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues quizá me tengo que poner recordatorios 3 o 4 veces al día de parar, recapacitar, pensar las cosas con calma. Oye, y dejar de lado durante 1 o 2 minutos todo lo que esté haciendo, respirar y de esta manera poder autorregularme mejor. Claro, eso es un plan de acción, dijéramos, que si uno no se lo establece y lo sigue con disciplina, es muy difícil que nos salga de forma espontánea, ¿no? Claro, yo le escucho y pienso, entonces esos problemas son más comunes de problemas, no sé, o esos estados de ánimo, o como lo quiera llamar, son más comunes de lo que parece, eso de ese pesimismo que usted hacía mención. Y pienso, hay que ser muy fuerte, o no hace falta, no es necesariamente ser súper fuerte para afrontar estas situaciones. Es muy común este diálogo interno pues, más negativo, ¿no? Y más crítico con nosotros mismos. Pues no sé si le llamaría fortaleza, le llamaría quizá inteligencia emocional, ¿no? Porque... Ahora estoy el melón de la inteligencia emocional. Bueno, aquí se nos abre, sí. Eso tiene muchísimas aristas, ¿no? Y hablando de inteligencia emocional, entendiéndola como conocer qué es lo que sentimos, saberlo identificar y quizá tener las herramientas para poder gestionarlo de la mejor manera posible. Eso no significa que nos podamos derrumbar, que nos podamos sentir abrumados muchas veces. Por eso digo que ser fuertes emocionalmente es fantástico, ¿no? Porque significa que tienes mucha entereza, pero quizá con la inteligencia emocional y que tú tengas esas herramientas para poder gestionarlo, se consiguen unos resultados muy parecidos. ¿Y los adultos estamos a tiempo? Y le hago la pregunta doble, es decir, los adultos estamos a tiempo y también podemos educar a nuestros niños y niñas para dotarles de esta inteligencia emocional. Pues mira, como en casi todos los aprendizajes, cuando uno es más adulto cuesta más, ¿no? Como por ejemplo el aprender un idioma, pues cuando un niño lo aprende enseguida porque son esponjas gracias a su gran capacidad plástica neuronal, y los adultos vamos perdiendo poco a poco esa capacidad plástica, es decir, esa capacidad de adaptabilidad del cerebro, entonces nos cuesta un poco más aprender, pero lo que nos da la edad o los años es más madurez y más experiencia, y esto también nos juega a favor, ¿no? A la hora de saber cambiar comportamientos o establecer límites. Si te fijas, las personas mayores muchas veces dicen, a mí ya me da igual, yo antes me lo callaba todo, ahora ya lo digo. Bueno, eso es por su experiencia, por su sabiduría. Entonces, los adultos tenemos esta ventaja, ¿no? Pero los niños, la gran ventaja que tienen es que lo aprenden todo mucho más rápido. Entonces, tenemos la responsabilidad como adultos de irles enseñando a los niños de qué manera pueden ser capaces de mejorar ese diálogo interno, de poner límites de una forma asertiva, es decir, siendo honestos con lo que ellos sienten o necesitan, pero también teniendo en cuenta que el otro también tiene sus necesidades y sus emociones, ¿no? Es decir, desde el respeto. Y una manera de iniciarse en ese entrenamiento es este libro, porque es muy práctico. Es muy práctico, tiene muchas herramientas, ¿no? Para poderlas aplicar aquí y ahora. Es decir, no quería hacer un libro que se quedara solo en lo teórico, sino que más allá de decir que debemos establecer límites para poder tener unas relaciones más sanas, llegar al cómo, ¿no? Porque muchas veces los libros de psicología nos dicen, oye, pues tienes que ser más positivo, pero tú dices, ya, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, este libro da respuestas a cómo establecer esos límites en diferentes situaciones de nuestro día a día. La duda que me queda es si a lo largo de esta entrevista me habrá mandado usted a la mierda de manera educada o no. Yo creo que no, pero bueno. En absoluto, en absoluto. Bueno, pues Alba Cardalda, que es psicóloga y neuropsicóloga y autora de este libro, Cómo mandar a la mierda de forma educada. Muchas gracias por venir a hablarnos no solo del libro, sino prácticamente de la vida, ¿no? Como quien dice. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.